Buenos días y bienvenidos a este Mining Day con Credicorp Capital. Soy Héctor Collantes, analista jefe en el Perú y analista líder regional de metales y minería en Credicorp Capital. Tendremos hoy a ejecutivos de empresas mineras, gremios de la industria y consultores de precios de metales para conversar sobre las principales respuestas del sector minero a la coyuntura de crisis que ha desatado el coronavirus y conocer más cómo ha cambiado su estrategia en estos tiempos. Ustedes podrán escuchar la presentación y sesión de preguntas y respuestas en español o en inglés presionando el icono del globo terráqueo que encontrarán en la parte inferior de su pantalla. Al terminar, les indicaremos en el chat de sus pantallas el vínculo a la siguiente presentación. Empezamos el día con Compañía de Minas Buenaventura, que cumple 67 años como la mayor productora de oro del Perú, además de plata, cobre y zinc, listada en la Bolsa de Valores de Lima y de Nueva York. Nos acompañan Víctor Govitz, CEO de Buenaventura, quien tiene amplia experiencia en el desarrollo, expansión y dirección de empresas como Milpo o Inexa Perú, Volcan, Río Alto, Castro Virreina, y en la dirección de asociaciones de ingenieros de minas, entre otras labores. Así como Leandro García, CFO de Buenaventura, quien conoce la empresa desde 1990 y ha sido controlador general y vicepresidente de Finanzas y Administración. También Rodrigo Echecopar, el jefe de Relaciones con Inversionistas. Buenaventura se encuentra en un momento de recambio gerencial, con Víctor yendo a tomar las riendas de Antamina y Leandro asumiendo la gerencia general de Buenaventura. Así que hoy podremos escuchar también qué implicará esto para la empresa. Víctor, Leandro y Rodrigo, muy buenos días. Buenos días, Héctor. Perdón, estaba en mute. Muy buenos días, días, Héctor. Gracias por la invitación. A ustedes, a lo mejor les cedo la palabra, podemos comenzar con la presentación que tienen lista y después pasamos a hacer algunas preguntas y respuestas. Correcto, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente lámina, por favor, Rodrigo. Esta lámina, como siempre presentamos, como un disclaimer a partir de esta presentación. La siguiente lámina, por favor. Aquí ustedes pueden ver la agenda, los 6 puntos que vamos a tratar. Muy rápido, para los que no necesariamente conocen la importancia de la industria minera en el Perú. En el tema 2, específicamente, como dijo Héctor, cómo el Perú y específicamente Buenaventura han abordado esta crisis sanitaria. En el tercer punto vamos a ver los resultados de producción, cómo han variado justamente como consecuencia de cómo hemos gestionado esta crisis. El punto 4 son los resultados financieros. Y un poco entrando al detalle, en el punto 5 vamos a ver todo este programa de mejoras de los activos operativos, que es una de las estrategias de la compañía. Y finalmente, el segundo brazo, que es la estrategia, el desarrollo de sus proyectos greenfield. Entonces empezamos. En el tema de, primer tópico, el tema de la industria minera, claramente tratando de ir de la parte superior a la parte inferior, Perú tiene una ubicación privilegiada de fácil acceso a los mercados americanos y chinos, que son los principales mercados del mundo. Al lado derecho también pueden ver en la parte superior que el Perú tiene una posición de liderazgo en términos de producción y en términos de reservas en estos 5 metales, destacando el caso de plata, cobre y zinc, donde en los 3 casos tenemos la segunda posición. En plata, detrás de México, en cobre, detrás de Chile, y en el caso de zinc, detrás de Australia. Y en la parte inferior, hemos querido mostrar, primero al lado izquierdo, el Perú tiene 25 regiones, hay un número importante de regiones que son regiones costeras, que están ahí de color amarillo, regiones altoandinas en color gris, y también regiones amazónicas. Y claramente lo que hemos querido aquí resumir el concepto es que el índice de desarrollo humano es dispar. Si en la zona costera es 100, en la zona altoandina es 60% y en la zona amazónica solo 50%. Y ese es uno de los desafíos que como industria tenemos. Es un país que ha crecido en las últimas 3 décadas de manera sostenible. Más adelante lo vamos a ver. Es un país sólido en términos macroeconómicos, pero esta disparidad
ha puesto dificultad al enfrentar la pandemia. Y lo otro que está a la derecha para terminar esta lámina es que el Perú en los últimos 30 años ha tenido una política macroeconómica coherente, una política que ha permitido la llegada de inversiones extranjeras. Y como ven, es una industria minera muy saludable y muy diversa. Hay inversiones americanas, canadienses, suizas, japonesas, chinas, de Reino Unido, pero también de la región, ¿no? Tenemos Brasil, México, Sudáfrica y sin duda también una larga tradición, y por eso que hay empresas mineras como Buenaventura que forman parte de esta suerte de gran ecosistema minero. La siguiente lámina, por favor. Y claro, en la parte, igual, empezamos por la parte superior, el Perú, la industria minera representa en términos directos, no indirectos, porque de manera indirecta puede ser más del 12-14%, de manera directa representa alrededor del 9 al 10% del PBI del Perú. Y claramente si uno desagrega en las otras actividades económicas, es minería la más importante. Al lado derecho, ustedes también pueden ver cómo ha sido la evolución de la inversión extranjera en minería. Y nuevamente, lo que les había mostrado eso en la lámina anterior, las principales empresas mineras globales operan en el Perú. Y en la parte inferior izquierda, lo que ven ahí como un pipe es del total de exportaciones del país. Claramente el sector minero explica el 60%, la actividad principal es minería, pero también es importante acá destacar que de ese pipe de 60% minería destacan dos, el cobre y el oro. Y eso, a diferencia de otros países vecinos, con este caso con Chile, tenemos una cartera, un portafolio un poquito más balanceado en términos de metales industriales, como puede ser el cobre, el plomo, zinc, y metales preciosos como es el oro y la plata. Y para terminar esta lámina, de manera directa, cuando uno habla de manera directa son las personas que trabajan en el campo, en las empresas mineras formales, estamos hablando de cerca de 200.000 personas, y claramente hay un gran ecosistema que incluye a proveedores de bienes, de servicios, consultoras, logísticos. Es una gran cadena que permite tener competitividad como sector minero, y se estima que es 6.25 veces respecto al número de empleados directos en la industria. Es decir, es una industria que emplea a más de 1 millón de personas, y claro, somos un país de 32 millones de personas, es todavía un número pequeño en relación a toda la población, y es también una de las disparidades, ¿no? Es un sector de alta productividad, es un sector de altos ingresos que no necesariamente es igual para toda la población. La siguiente lámina, por favor. Dicho esto, para poner el contexto de lo que es la industria minera, vamos a pasar a ver el tema del COVID-19. La siguiente. Como ustedes saben, para ponerlo también en contexto, los primeros indicios de este virus se dan en noviembre del año pasado, noviembre del 19, pero la Organización Mundial de la Salud recién el 11 de febrero declara la pandemia, declara formalmente que el mundo está enfrentando una pandemia. Eso es el día 11. En ese sentido, el Perú, el día 15, el domingo 15 de marzo, declara la cuarentena para enfrentar esta crisis, porque teníamos un sector de salud pública bastante débil para enfrentar una pandemia, ¿no? Inicialmente se empezó con 15 días y esto se fue extendiendo incluso al día de hoy. Han pasado exactamente 150 días y hay algunas regiones que aún mantienen la cuarentena. En el caso de la industria minera, se entendió y se pudo, durante todo el periodo de la cuarentena, se permitieron actividades críticas. Eso supuso de que había cuadrillas, un número de cuadrillas, un número de actividades mínimas que se mantuvieron, y obviamente eso generó un conocimiento, hay un conocimiento adquirido en esta crisis, y también de alguna manera esa experiencia nos ha permitido tener un protocolo sanitario que minimiza los impactos. Después de marzo y las diferentes extensiones que se dio en la cuarentena, finalmente el gobierno central decidió reabrir la industria
de manera formal en una suerte de fases o olas. En la primera ola, la gran minería, en el Perú la definición de gran minería son operaciones arriba de 5.000 toneladas por día. Casi todo el sector de cobre está en esa característica y el 11 de mayo se reiniciaron operaciones en el sector de gran minería y en junio en la actividad de mediana y pequeña minería. La siguiente lámina, por favor. Y en ese sentido, en el caso de Buenaventura, como el portafolio es bastante amplio, se decidió también hacer dos fases, ¿no? Tambomayo, Uchuchacua, El Brocal y Coimolache en la fase 1 y en la fase 2, Orcopampa, Julcani y La Zanja. Obviamente, como dije, hemos ganado un montón de información, hemos ido ajustando, esto es una dinámica diaria, hemos ido ajustando, mejorando nuestros protocolos y hemos venido en muchas de las operaciones, ya estamos a plena capacidad, en otras en el proceso de llegar al 100%. Esa dinámica nueva de enfrentar el virus y el impacto que tiene la fuerza laboral nos llevó a la decisión de retirar la guía de producción, la proyección de producción para el año completo. Sin embargo, como estamos previendo que ahora en el mes de agosto retomemos al 100% las capacidades de producción, la compañía va hacia el final de este mes a hacer una proyección, va a publicar, va a compartir esta información con el mercado. La siguiente lámina, por favor. Muy rápido les cuento los procedimientos. Hay un protocolo antes de que los trabajadores ingresen a las operaciones. Inicialmente el concepto era usar la prueba serológica, la prueba que determina los anticuerpos, y como una prueba de respaldo, por excepción, la prueba molecular. La experiencia nos ha dicho que en estas pruebas serológicas de anticuerpos, la calidad de los diferentes proveedores no es igual, y hemos ido cambiando, y al día de hoy la prueba principal que aplicamos a nuestra fuerza laboral es la prueba molecular, PCR, y como complemento estamos usando la prueba rápida serológica. Y de esa manera estamos teniendo mucha más certeza en la información y tomando decisiones de manera correcta. Luego de que se hace esta suerte de evaluación antes que el trabajador suba, eventualmente aquel que está con signos o con registro de estar contagiado no sube a la unidad, y además hay un protocolo ya en el transporte hacia el interior de la huella operativa. La siguiente lámina, por favor. Y ya dentro de la huella operativa, lo que hemos decidido también a partir de la experiencia ganada es subdividir la fuerza laboral en células de trabajo. Esas células de trabajo que hacen un trabajo conjunto, que puede ser en la mina, en la planta, en mantenimiento, se alojan en espacios cercanos, toman sus alimentos en espacios cercanos, con el objetivo de que si se produjera algún desvío, si se produjera un contagio, esto afecta solamente a una célula de trabajo y no a la fuerza laboral completa. La experiencia nos ha dicho también de que hay posiciones de trabajo más vulnerables que otras. El personal de vigilancia es un grupo de trabajo muy vulnerable porque tiene contacto con toda la fuerza laboral y además, como está en la periferia del sistema, tiene contacto con personas no necesariamente de la fuerza laboral. El personal de salud de los campamentos también tiene la misma dificultad porque tiene contacto permanente con un número muy grande de personas. Las personas que manipulan, que tienen contacto con todo lo que es la logística, alimentos también, es un punto importante de control. Y el cuarto son los choferes, tanto de equipo pesado como de equipo liviano. La dinámica de ese trabajo los lleva muchas veces a salir de la huella operativa y es otro punto de atención. Como les digo, toda información generada a raíz de esta experiencia diaria y este ajuste diario de nuestros protocolos. La siguiente lámina, por favor. Dicho esto, vamos a pasar muy rápido cuenta de cómo está la producción por fases. Como ustedes ven ahí, lo que hemos decidido como empresa eso. Vamos a publicar siempre resultados mensuales, ya no trimestrales, para que sea muy claro la situación de cada una de las unidades de producción. Como ven, en el caso de Chacua,
enero, febrero, un nivel de producción de acuerdo a lo previsto, marzo, 15 días de producción, abril, la cuarentena plena, y a partir de mayo el reinicio de operaciones, ¿no? Se ve la tendencia claramente. En el caso de Tambomayo, lo mismo, la producción de enero y febrero, de acuerdo a lo programado, en marzo, solo 15 días. Y en el caso de Tambomayo, es una mina, digamos, es la más moderna de las minas subterráneas de Buenaventura. Teníamos un stock importante de mineral en cancha y con estas cuadrillas mínimas, como ustedes pueden apreciar, hubo algo de actividad en el mes de abril y eso nos permitió a su vez tener un nivel de producción importante ya en mayo y en junio también. En el caso del brocal, la misma tendencia, enero, febrero, marzo, un descenso como consecuencia del cierre a partir del día 16, pero si ustedes ven, digo, multiplican por 2, porque prácticamente en marzo se partió en 2, ya habíamos empezado un plan de leyes más altas, como parte del plan de producción del brocal, como estaba diseñado. En el caso del brocal, debimos haber empezado en mayo, porque estaba en la fase 1, pero el brocal tiene una característica muy especial, es una operación muy interligada con las comunidades, y en este caso la solución ha sido extender el protocolo sanitario no solo a nuestra huella operativa, sino a las comunidades vecinas. Ese tema de extensión tomó un poco más de tiempo y por eso que en junio recién se reinició operaciones en el caso del brocal, y si uno lo mira en contexto, esa fue una muy buena decisión porque en general la zona del brocal es la que menos impacto ha tenido en términos de personal contagiado. Caso Coimolache es un poco distinto porque el método de trabajo es heap leaching, en la medida que el pad ya está cargado y el regado se ha mantenido como parte de las actividades críticas, se mantuvo, y por lo tanto ustedes ven producción en abril, mayo y en junio, la siguiente. Y en la fase 2, Julcani, Orcopampa y La Zanja. En el caso de Julcani, igual ven en el mes de marzo el impacto de la suspensión y el reinicio de operaciones en junio. En el caso de Orcopampa, lo mismo, y quizás más notable en marzo, porque nosotros, en el caso de Orcopampa, estamos trabajando en un proceso batch por lotes. Se produce mineral y en los últimos 10 a 15 días del mes se reinicia la planta. La producción de marzo se quedó sin procesar, la producción de minas se quedó sin procesar, y ustedes ven que en el mes de junio se procesó todo ese mineral de marzo más la producción que se había ido generando en abril y mayo. Y en el caso de La Zanja, al igual que Coimolache, al ser un heap leaching, hay algo de producción registrada en marzo, en mayo y en junio. Y al final hemos puesto la producción de las dos, digamos, son parte del portafolio de Buenaventura, pero no somos nosotros los operadores. En el caso de Yanacocha también es un heap leaching. Ustedes ven el mes de marzo poco impactado porque ya estaba el pad cargado, y en los siguientes, abril, mayo, junio, siempre ha habido producción por el mismo concepto del pad que está cargado. En el caso de Cerro Verde, esto sí es una operación a tajo abierto, es una operación de flotación. El mes de marzo se ve claramente el impacto de la suspensión de operaciones, pero Cerro Verde es una operación intensiva en equipo, no tan intensiva en mano de obra, y ellos lograron en el mes de abril ya reiniciar operaciones con mineral de stocks, sin romper mineral con mineral de stock, reiniciar la planta. Entonces, algo de producción se ve en abril, mayo y también en junio ya recuperándose, ¿no? En el mes de julio, Cerro Verde ya está casi al 90% respecto a su nivel de producción estándar. La siguiente lámina, por favor. Esto resume la información en términos de producción y la compara con el periodo del año anterior. Claramente el efecto de la cuarentena es visible. Hay una producción menor en oro en el trimestre y una producción menor en el semestre. Claramente en el segundo trimestre del año el impacto es mayor porque hay mucho más días perdidos, y esa tendencia a lo largo del año esa brecha se va a ir cerrando. Al igual se ve en el caso de la plata, ¿no? Menos 64% en el trimestre, y en el primer semestre del año menos 39%. La siguiente lámina, por favor. Lo mismo en el caso del zinc, en el trimestre menos 75%,
en el medio año, menos 42. Lo mismo en el caso del plomo, menos 75, menos 42. Y en el caso del cobre, equivalente, ¿no? Menos 35 y ya en el acumulado, menos 26. La siguiente, por favor. Vamos a ver los números. Es importante también, porque es importante también decir de que Buenaventura, a través de este programa de eliminación de cuello de botella, de bottlenecking program, lo que ha hecho es no solamente levantar la productividad de sus operaciones, sino también digamos, el mix de costos fijos, costos variables ha cambiado. Tenemos un componente de costos fijos menor. Y como van a ver, eso ha tenido un efecto, digamos, nos ha ayudado a gestionar esta crisis, ¿no? Si ustedes ven en la primera parte, yendo de arriba hacia abajo, en ingresos, tenemos igual, la misma tendencia que hemos visto en producción en el trimestre, menos 55% respecto al año anterior, y en el acumulado del año, menos 47%. El EBITDA de operaciones directas, menos 44 en el trimestre, menos 74 en el semestre. Ahí la explicación más adelante Leandro la va a dar. Tuvimos al término del semestre una producción importante de tambomayos que se quedó en inventarios, y que se va a reflejar muy bien en el mes de julio. Bien, a nivel de EBITDA asociadas, la misma tendencia, ¿no? Y acá lo importante, además de la pérdida neta de menos 100 millones, que obviamente es significativa, el CAPEX bajó, y la parte final, que creo que la que queremos destacar, es la siguiente, ¿no? El free cash flow en estos 6 meses es casi neutral, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que, digamos, con la producción que hemos logrado, con el nuevo estándar sanitario, hemos logrado mantener la operatividad de todo nuestro portafolio de operaciones. Hemos mantenido el desarrollo de nuestros proyectos y hemos logrado tener una posición financiera neutral, que, digamos, yo lo destaco por la magnitud de la crisis que hemos enfrentado. Como digo, en parte está explicado aquí a la izquierda por un menor CAPEX, ¿sí? Hay un menor desembolso en CAPEX. Ahí hay una estrategia de aquello que se puede postergar, se ha postergado, se ha priorizado. Pero también, como repito, el tema de que hemos logrado tener una compañía al inicio de esta crisis con un costo fijo pequeño y con un costo variable más alto. Eso nos ha permitido gestionar bien esta crisis desde el punto de vista financiero. La siguiente lámina, por favor. De aquí, para redondear esta idea, a la izquierda ustedes pueden ver la B mayúscula, que es el logo de la compañía, que la usamos siempre de manera mnemotécnica para que se aprecie el número de activos que forman parte de nuestro portafolio de operaciones. En amarillo, las minas de oro; en gris, las minas de plata; en anaranjado, las minas de metales industriales; y en la parte inferior, los proyectos: San Gabriel en oro, Yumpac en plata, y un número importante de proyectos vinculados a metales industriales. Y a la derecha también hemos querido resumir este concepto, ¿no? Al cabo de este periodo más difícil de la crisis, la posición financiera de la compañía está incólume, ¿no? La producción de caja al término del semestre es, en el caso de Buenaventura, de 195 millones, con una deuda total de 612, que, como dice la llave ahí abajo, en el mes de abril, el equipo de Leandro tuvo la habilidad de cambiar, reperfilar esa deuda, ¿no? Y hay otra porción de esa deuda que está vinculada no a activos mineros, está vinculada a una central hidroeléctrica que es Huanza, y que esperamos también reprogramar, refinanciar en noviembre de este año. En el caso de Yanacocha, también, para que vean, de deuda total es 0, y tiene en caja casi 900 millones de dólares. Cerro Verde tiene una deuda total de 826 y una posición de caja al término de junio de 448 millones de dólares. Y en el caso de Coimolache, igual, deuda total 0 y una posición de caja de 74 millones de dólares, ¿no? Entonces, eso es lo que también hay que destacar. Estamos pasando este tremendo diluvio manteniendo una posición financiera estable,
manteniendo la operatividad de todas nuestras minas. Al final de agosto, haber recuperado todos los niveles de producción y a su vez haber desarrollado los proyectos. Es un contexto, en el caso, ¿y por qué lo destaco? Porque el Perú, como ustedes saben, a la hora de enfrentar la pandemia, los resultados no han sido buenos, básicamente porque tenemos una población importante, una parte importante de la economía informal, y esa parte importante no ha podido cumplir una cuarentena de manera estricta, ¿no? Por lo tanto, los niveles de contagio han sido mayores que en otros países. La siguiente lámina, por favor. Acá rápidamente doy cuenta del plan de eliminación de cuello de botella, que como reitero, ha sido fundamental. Este es un programa que empezó el año 2018. En el caso de Tambomayo, a pesar de que es una mina moderna, nueva, nos permitió repensar la operación, optimizarla, y esa optimización nos ha llevado a costos de producción más bajos, a cut-off más bajos, y como dije, también a un costo fijo más bajo. En el caso de Chacua también ha sido, el Chacua y el Brocal y el Orcopampa son casos que es notorio, no es una excepción. Las minas a lo largo del tiempo cambian su productividad, las distancias de acarreo se incrementan, los volúmenes, las minas profundizan, y todo eso genera mayores costos. Y si no hay un cambio en alguna metodología de minado o de infraestructura, la tendencia siempre va a ser a costos mayores. Este programa que empezó el año 18 nos ha permitido optimizar, reducir el número de trabajadores por cambio de productividad en Uchuchacua, lo mismo en el caso del Brocal, y obviamente hacer más eficiente la mina subterránea de Brocal, que es un componente clave para la propuesta de valor en el caso de Brocal. La siguiente lámina, por favor. Y ya para terminar, les quiero poner en contexto los proyectos. A la izquierda está el mapa del Perú y los proyectos que tenemos en desarrollo. Al lado derecho, en manera simplificada, también ven cuál es el avance de estos proyectos. El proyecto Yanacocha, que es la conversión de oro, de una mina de oro a una mina de cobre, por eso los dos colores, hasta a nivel de factibilidad. El caso Río Seco, que es un proceso metalúrgico para eliminar el contenido arsénico de los concentrados de cobre de Marcapunta, también ha alcanzado un nivel de el nivel de factibilidad, al igual que San Gabriel, que es el nuevo proyecto de oro, 100% de Buenaventura. Ya a nivel de prefactibilidad está Chacua. Estamos desarrollando un concepto de Chacua con una visibilidad de 10 años. En el caso de Coimolache, al igual que el caso de Yanacocha, por eso ven dos colores, amarillo y anaranjado, estamos trabajando en un proyecto para convertir la mina de oro, en una mina de cobre. Trapiche es otra mina, es un proyecto, de cobre en el sur del Perú, en Apurímac, que está ya a nivel de prefactibilidad. Hemos declarado reservas de cobre vinculadas a Trapiche. Hemos declarado reservas de oro en el caso de San Gabriel. El Brocal 10Y, 10 años, es igual que Chacua, es una mina, al igual que Chacua, en términos de reservas, con una visibilidad muy grande, y estamos desarrollando un proyecto de ingeniería para que sustente esta visibilidad de 10 años. Y Emperatriz, que es realmente un proyecto de la zanja, al igual, por eso ven amarillo y anaranjado. En este caso estamos en un proyecto de exploración un poquito más a nivel de ingeniería menos maduro, que sería la conversión igual de la zanja en una mina de cobre. Y el Faique, que está en un nivel más atrás, es un proyecto que está en el departamento, la región de Piura. Pero en general, lo que hemos desarrollado en Buenaventura en estos últimos años es una disciplina, una metodología de desarrollar sistemáticamente los proyectos. Nos ha acompañado un consultor conocido mundialmente, que es el señor Terry Owen, y con él hemos desarrollado una metodología, como digo, que nos permite abordar los proyectos de manera sistemática y completa, ¿no? La siguiente lámina, por favor, para mostrar este concepto. Claro, al lado izquierdo, en la parte superior, ustedes pueden ver una presentación en 3D de los principales componentes del proyecto San Gabriel. Y al lado derecho era un poco lo que quería mostrarles. Esta es la metodología que hemos desarrollado con Terry Owen. Acá la están viendo de manera simplificada.
Los proyectos se dividen en 12 componentes: geología, mina, planta, facilidades, y hasta llegar al tema social son 12 diferentes componentes. Y para cada uno de estos componentes definimos cuál es el criterio que nos va a permitir decir de que en esa actividad estamos a nivel conceptual, en esa actividad estamos a nivel de prefactibilidad, o si en esa actividad ya estamos a nivel de factibilidad. Entonces, y eso nos permite de manera visual presentar el proyecto. Claramente, como ven, el nivel digamos, de prefactibilidad ya se superó y estamos avanzando hacia alcanzar el nivel de factibilidad, y ahí pueden apreciar que dependiendo de cada componente hay un diferente avance. Como hemos logrado ya el nivel de prefactibilidad, se han reportado reservas, 1.7 millones de onzas de oro. Estamos desarrollando el estudio de factibilidad. Es una planta de 3.000 toneladas por día, una mina subterránea que produciría entre 120 y 150 onzas de oro. Es un proyecto que tiene ley ya aprobado. Ha surgido el tema de la consulta previa, que esperamos este año 2020 resolverlo. Y aquí se presenta en la parte inferior el CAPEX estimado de inversión en este proyecto y el EBITDA anual que produciría esta nueva mina, San Gabriel. La siguiente. Siguiendo esa misma metodología, Trapiche de cobre, es un proyecto de cobre ubicado en Apurímac. En la parte inicial, la fase inicial, es un cobre secundario, lixiviable, y la parte inferior es un yacimiento de sulfuros primarios de gran dimensión. Ahí también al lado derecho ustedes pueden ver esta malla, donde claramente se ve que hemos alcanzado el nivel de prefactibilidad en todos los componentes, y nos estamos dirigiendo hacia el desarrollo de los 12 componentes a nivel de factibilidad. Como se alcanzó el nivel de prefactibilidad, igual se registraron este incremento de reservas, 1.4 millones de toneladas finas de cobre. Hemos montado un laboratorio in situ para hacer todas las pruebas de campo, para tratar de simular condiciones ya operativas en el proyecto Trapiche. El tema de la pandemia ha atrasado, pero toda la planta ya está instalada. Y esperamos tener la aprobación de ley ya de este proyecto hacia finales del 2021. Como les decía, es un proceso de heap leaching con ácido sulfúrico y una planta de electrodeposición, de extracción por solvente y electrodeposición, y produciría en torno a las 50 a 70 mil toneladas de cobre anuales, como cátodos de cobre. La siguiente es el Río Seco. Río Seco, como saben, en Río Seco al día de hoy es una planta química que trata los concentrados de plomo con alto contenido de plata y manganeso de Uchucchacua. Al retirar el contenido de manganeso se produce sulfato de manganeso, que es un producto comercial agroindustrial, y de esa manera bajamos la penalidad de estos concentrados. En ese mismo espacio se ha desarrollado un proyecto, en este caso para tratar los concentrados de cobre de marcapunta con alto contenido arsénico. Es un proceso de lixiviación a presión atmosférica, no es con autoclaves, con temperaturas de los 90 grados aproximadamente. Es un proyecto que ya tiene las patentes otorgadas en Estados Unidos, en Perú y en Chile. Y claramente es un proyecto de alto valor porque tenemos en el portafolio, sobre todo de marcapunta, que es la mina de cobre del Orcal, y si uno mira de manera extendida hacia el norte del Perú, los proyectos en los cuales Buenaventura está involucrado, desde Coimolache y pasando por el mismo Yanacocha y Conga, son proyectos que tienen algún nivel de contenido arsénico, y este proyecto es una tecnología que podría aplicarse también para esos proyectos. El caso base es con el mineral de marcapunta. Estamos desarrollando también el estudio de impacto ambiental. Hemos traído una firma especializada canadiense para el proceso, que es Hatch, y hemos hecho pruebas de laboratorio, pruebas piloto, y es muy probable que este año hagamos un proyecto, una prueba a una escala bastante mayor en un laboratorio, en una planta ubicada en Chile, que tiene las capacidades para hacer esto. Esto es un proceso, como dije, a presión atmosférica, y aquí la clave, el secreto es la fijación del arsénico como escrodita. La escrodita es un mineral estable en el tiempo
y eso nos daría una operación ambientalmente muy robusta. La siguiente lámina, por favor. Y en el caso, ya para terminar, en el caso de Coimolache, como les dije, es una mina que produce oro, una operación muy rentable, pero debajo de este yacimiento de óxidos hay un gran yacimiento de cobre. Ahí, como ven ahí, en algunos temas hemos llegado a nivel de factibilidad, de prefactibilidad, en algunos de ellos todavía no, sobre todo en geología, en mina, en planta y en facilidades, todavía no hemos llegado a nivel de factibilidad, por lo tanto, no se han declarado todavía reservas de este proyecto. Esto se haría en el año que viene, en el año 2021, y la ventaja es que es un proyecto que se desarrolla a partir de un brownfield, ¿no? Es decir, hay una infraestructura ya existente, campamentos, talleres, capacidades operativas al día de hoy, y además una licencia ambiental. Esto sería una planta de flotación que requiere una cancha de relaves, y en ese sentido, con mucha antelación, la compañía ha comprado las tierras para la relavera, y esa es una fortaleza para este proyecto. Eso es todo, creo. La siguiente, por favor. Sí, eso es todo, y estamos, les agradezco nuevamente el tiempo, y junto con Leandro vamos a responder las preguntas que consideren pertinentes. Muchas gracias. Les recuerdo a los asistentes que pueden escribir sus preguntas en español o en inglés. Vamos a agrupar algunas y hacérselas a Víctor y Leandro. Las primeras preguntas que tengo están vinculadas a qué es lo que se ha aprendido frente a la respuesta del coronavirus y la potencialidad de una segunda ola y una segunda cuarentena en Perú, este país donde tienen todas las operaciones. Considerando que además el proceso de reducción de cuellos de botella les ha permitido tener más flexibilidad, un tercer trimestre con cuarentena se parecería mucho al segundo trimestre. ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué se ha aprendido? No, yo diría, primero, el segundo trimestre tiene todo el mes de abril detenido, ¿no? Detenido prácticamente. Y el mes de mayo, la primera quincena de mayo, reiniciando operaciones, ¿no? Yo vería los siguientes trimestres en términos de producción, con una tendencia positiva, porque hay una experiencia ganada, en términos del protocolo de sanitario. Tenemos al día de hoy mejores herramientas que al inicio. Al inicio no había pruebas moleculares disponibles, y al inicio las pruebas, estos test rápidos serológicos, tenían una variedad de proveedores con diferentes calidades, ¿no? La experiencia ganada nos ha dicho ya quiénes son los mejores proveedores, cuál es el mejor protocolo, ya sabes, y además sabemos cuáles son las personas más vulnerables por el trabajo que realizan, ¿no? Hay siempre un esfuerzo permanente de disciplina, que no solamente se aplica a Buenaventura o a la minería. El ser humano es difícil tenerlo pues, en un sistema de encerramiento, aislamiento, y eso es un tema permanentemente de atención. Si puedo contarles una anécdota, un pequeño brote que tuvimos fue vinculado al domingo, que fue el Día del Padre, ¿no? Que fue en el mes de junio, ¿no? Una suerte de nostalgia, algo pasó, en varios puntos tuvimos problemas, se rompieron los protocolos. Ese es un tema bien importante que, como digo, no solamente se aplica a Buenaventura, sino en general a cómo podemos enfrentar esto, ¿no? Es decir, tenemos que hacer el gran esfuerzo de no perder la disciplina. Y en el tema financiero, no sé, lo dejo a Leandro porque él puede comentar un poco el tema de los precios, que también está ayudando. Bueno, sí, durante esta coyuntura pues hemos visto un avance, mejoras en los precios. Como ustedes saben, nuestro portafolio de cobre, plata y oro ha estado influenciado a favor de esta subida de precios. Hay muchas ventas que hemos realizado en los meses que hemos entregado durante los meses del lockdown, pero que nos van a agarrar en periodo de cotización con mejores precios de lo que esperábamos, inclusive en los presupuestos. Sí han habido, sí, por supuesto nos afectan estos cierres después del reinicio de operaciones, han habido algunos cierres temporales
por espacios limitados de tiempo, porque, como dijo Víctor, este es un proceso de aprendizaje, pero confiamos pues que ya a partir del mes de agosto la producción esté pareja y podamos llegar así hasta diciembre. Ya creemos internamente que estamos en la última parte de, de esta pandemia. Con respecto a nuestra situación de caja, como han visto, es una situación neutra. Nuestros costos fijos, como bien dijo Víctor al principio, con el plan de cierre, el plan de eliminación de cuello de botella, nos ayudó mucho en migrar muchos costos, reducir nuestros costos fijos hacia migrarlos al variable, lo que nos ha permitido tener mensualmente un costo total fijo de 12, 13 millones de dólares. Antes era bastante más. Entonces, eso nos ha permitido paliar la situación. De ahí, en cuanto a gestión financiera, nuestra presión por caja se vio disminuida, uno, por los ahorros, postergaciones que hemos visto, de nuestro CAPEX planteado en principio del año, y por otro, el refinanciamiento que tuvimos el 2 de abril, que como pueden verlo en nuestros reportes, se ha conseguido justo un periodo de gracia de 30 meses. Eso nos da una soltura, una flexibilidad para no tener tanta presión por amortizaciones de ese sindicado principalmente. Y para nuestro crédito que tenemos, es un leasing en Wansa, estamos evaluando la mejor opción con la coyuntura actual para el refinanciamiento, que sería el 2 de noviembre. Pronto seguramente ya sabrán más noticias. Por el momento, no sé si alguna pregunta adicional. Veo bastante interés en preguntas vinculadas a su visión con los altos precios de metales que se ven hoy día y sus efectos en la estrategia de Buenaventura. Preguntas del tipo, ¿cuán sostenibles son? Algunos se animan a saber incluso con qué proyecciones están trabajando ya 2021. Y otros, ¿cómo afecta esto el desarrollo, exploración de greenfields y desarrollo de brownfields? Sí. ¿Tú quieres responderlo, Leandro? No, adelante, por favor. En general, yo creo que hay dos cosas que están pasando, ¿no? En el tema de metales preciosos, básicamente la volatilidad, la incertidumbre han impulsado el precio del oro y la plata, que es muy importante para el portafolio de Buenaventura. Y sí es cierto, mientras que la vacuna no llegue y la vacuna no se lo distribuya de manera global, que eso puede ser hasta parte del 2021, el metal precioso va a ser un refugio, ¿no? Esa es una primera gran componente a favor. Y en el caso de los metales industriales, por otro lado, China, que es el principal cliente, consumidor, se ha recuperado, ahí empezó la pandemia y se ha recuperado de manera más sostenida que Norteamérica y que Europa, ¿no? Y eso también está ayudando a, ¿cómo se llama?, a sostener la demanda, ¿no? A sostener la demanda. Nosotros somos en eso un poquito cautos, en el largo plazo siempre para la estimación de reservas somos cautos, usamos precios a largo plazo conservadores, pero eso no quiere decir que para el presupuesto anual sí se considere una posición más favorable, más optimista, ¿no? Y eso, si es así, si se cumple y nuestros programas de producciones se cumplen, obviamente la prioridad va a ser en seguir el desarrollo de nuestros proyectos, culminar este plan de optimización de las minas y seguramente tener una posición financiera más robusta aún de la que ya se tiene, ¿no? No sé si quieres agregar, Leandro. Sí, y una cosa muy importante que ya desde el inicio de la pandemia, los equipos de cada unidad replantearon su plan de producción para enfocarse en las zonas de altas leyes, porque
obviamente descontábamos que el lockdown nos iba a afectar en las ventas. Entonces, para recuperar el valor de venta de los revenues de la empresa, nos hemos concentrado todas nuestras unidades en las áreas de high grade, de mayor valor de mineral. Y eso, por supuesto, viene acompañado de una estrategia también de mayor exploración, preparación de nuestras unidades para recuperar ese high grade que será explotado en el resto del año. Buen punto, sí. Estoy olvidando. Hay otras preguntas en torno de qué es lo que ha cambiado de manera temporal y qué ha cambiado de manera permanente en las operaciones. Algunos preguntan en torno de producción en Buenaventura, ¿cuándo creen que se volverá a la normalidad según sus estimaciones? Otros de estos cambios que han hecho dentro de la estrategia les ha permitido de pronto planear un incremento de capacidad o alguna posibilidad de no volver a lo mismo, sino volver a algo diferente. Yo diría, en términos generales, la pandemia nos lleva a varias reflexiones, ¿no? Una de ellas es la importancia de que la estructura de costos sea mucho más ligada al costo variable que al costo fijo. Es una de cajón, es un tema muy importante para poder tener la flexibilidad de ajustar la organización a la situación que se presente. Lo segundo, ya a nivel laboral, es tener un foco muy grande a que los trabajadores sean del área de influencia más directa a la operación, ¿no? Han habido días difíciles de una mina ubicada en Cajamarca y el trabajador vive en Puno, ¿no? Esa lógica, la logística de las personas es clave para que haya armonía entre el trabajo y el empleo, ¿no? Es decir, porque si no la persona tiene un desarraigo muy grande, ¿no? Este es otro tema que seguramente va a tomar un poco más de tiempo, pero hay que abordarlo. El tercer tema es el tema de habitabilidad. El tema de la habitabilidad, por lo menos ahora ha cambiado de manera dramática. El distanciamiento, el espaciamiento ha hecho que tengamos otro foco. Y por otro lado, el cuarto cambio que se ha dado es en el área de soporte, ¿no? Hemos logrado tener un área de soporte, digamos, en oficinas que soportan las operaciones desde el punto de vista logístico, financiero, comercial, todo en ambiente remoto, ¿no? Eso no tengo claro cuánto eso después de la pandemia va a permanecer. Creo que ha demostrado que es muy eficiente en resultados y puede ser también muy eficiente en términos de reducción de costos, ¿no? No sé si eso redondea o responde completamente a la pregunta. Hay unas acotaciones más específicas respecto a, por ejemplo, la reducción del CAPEX en gasto de exploración y la caída en reservas y cómo, por ejemplo, se podría ver esto con San Gabriel, si es que hay algún efecto o algún cambio de planes. No, en el caso de las reservas, en general, lo que estamos haciendo es una revisión bien crítica, conservadora, porque nos estamos preparando para que en el año 2022 la nueva norma de declaración de reservas de la SEC va a ser mucho más exigente. Entonces, por ese lado estamos siendo bien cuidadosos, pero como mencionó Leandro, hay un plan de exploraciones muy basado en diamantinas para poner el foco sobre todo en las minas como Copampa y en la mina como Tambomayo, ¿no? En el caso de Uchucchacua, en el caso del Brocal, en ambos casos, como lo hemos presentado, hay una mirada de 10 años. Estas diferencias que se están viendo de un año a otro son puntuales. En general no es un tema que preocupa, es decir, el sistema geológico de Uchucchacua, el sistema geológico del Brocal es de gran dimensión. No hay una preocupación en ese sentido. Las minas de Cajamarca, esta conversión de oro a cobre, es igual, también van a ser números muy importantes, se va a reflejar en un incremento de reservas de cobre, como ya se tiene en el caso de Trapiche. Entonces, donde hay un foco importante de atención es en Tambomayo y en Orcopampa, que son sistemas de alta ley, de alto valor, pero que es un desafío
muy grande. En este mes de agosto estamos reiniciando las campañas de perforación justamente en Orcopampa y Tambomayo. Que si paso en limpio, ahí es donde hay que poner mucha más atención, ¿no? Pero el balance con el efecto San Gabriel va a ser positivo. San Gabriel es un proyecto robusto, esperamos este año resolver el tema de estos permisos que nos piden ahora de licencia previa, de consulta previa, perdón, y claro, estos 1.7 millones de onzas de reservas van a ayudar en el balance de reservas de Buenaventura, ¿no? Tenemos como últimas preguntas mucho interés sobre el cambio gerencial. Estamos enterados en saber cuál es el legado que gustaría dejar, Víctor, cuáles son las prioridades y la importancia de la gestión que tendrías, Leandro, si va a haber algún enfoque más de siguientes cambios gerenciales respecto de lo operativo o de lo financiero, por dónde va a estar el énfasis. Algunas ideas al respecto podrían ayudarnos a terminar este webinar. Quizás yo primero tomo la palabra, yo quisiera tenía de gerente general, CEO de Buenaventura, una relación muy cordial con todo el equipo y con todo el directorio, con los accionistas. Fue una decisión personal bastante difícil, pero guiada más por mi desarrollo profesional. Creo que el desafío es un poquito distinto, más de ingeniería, pero esa es la razón de mi partida. Pero si uno habla más de legado, no sé si la palabra es legado, pero digamos, ¿qué destaco de este periodo? Creo que tenemos un equipo muy sólido, un equipo profesional bien sólido en el área de operaciones, en el área de proyectos y en el área financiera. Leandro, hemos estado trabajando juntos estos 4 años, conoce muy bien al equipo, conoce los desafíos, y claramente este foco de optimizar las operaciones es permanente. Es una optimización porque son, como dije, son operaciones que eso pasa en todo el mundo, ¿no? Las minas nuevas tienen una infraestructura subterránea, sobre todo diseñada y muy eficiente, pero a lo largo del tiempo estos temas se va perdiendo, ¿no? Eso se tiene muy claro, se tiene ese foco y nos ha ayudado. Y por otro lado tenemos una metodología de analizar el crecimiento de la compañía. Hemos desarrollado una metodología para el desarrollo de los proyectos y también, quizás no tan visible, tenemos una estrategia también que nos permite mirar con mucha más agudeza las asociaciones, ¿no? Los JVs. Buenaventura en estos años conoce profundamente Yanacocha, conoce profundamente Coimolache, sus opciones de crecimiento vía asociaciones, y también conoce profundamente los desafíos, en este caso en Cerro Verde son más desafíos del ámbito tributario, ¿no? Entonces, en general yo creo que los accionistas, los analistas deben tener la confianza en que, digamos, la organización ha madurado y no depende de una persona, ¿no? Es un equipo, estos resultados son consecuencia de un equipo, y el equipo ahora va a ser dirigido por Leandro, básicamente. Y ahí le dejo la palabra a Leandro. Gracias, Víctor. Mira, aprovechando esta tribuna, yo quería unas palabras de reconocimiento hacia Víctor. Creo que hemos trabajado compartiendo estos foros ya casi 3 años, 4 años. 4 años. De verdad que ha sido un placer trabajar con él, porque siempre con paciencia, con dedicación, siempre con el ánimo de explicar puntualmente a cada una de las inquietudes del equipo, de la gente, de los inversionistas. Nos ha ayudado a implementar al equipo una disciplina de análisis, una disciplina rigurosa de ver causas, efectos, consecuencias. Nos ha apoyado mucho en ordenarnos internamente. Nada, ese es un legado para Buenaventura muy importante, que ha sentado las bases para un crecimiento ordenado, disciplinado sobre todo.
creo que al interno tenemos un equipo muy sólido técnicamente en la parte administrativa, en la parte comercial, por supuesto en las unidades, con gente que ha venido y que tiene la cultura de Buenaventura. Entonces, este cambio gerencial va a ser muy, creo yo, bastante soft, y siempre vamos a estar enfocados en valorizar, en hacer las evaluaciones con respecto al valor que generamos para nuestros accionistas, para nuestros inversores y para todos nuestros stakeholders. Tenemos un futuro muy interesante que se nos viene con San Gabriel, con Río Seco y por supuesto con el desarrollo de nuestras unidades actualmente explotadas y que queremos darle pues un segundo o tercer aire según corresponda con el esfuerzo de todo el equipo. Y nuevamente gracias, Víctor. Y bueno, entonces No, de nuestras últimas que compartimos en el mismo bando. Sí. Gustazo. Víctor, Leandro, Rodrigo, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros y les deseamos lo mejor en estos nuevos retos que cada uno está tomando. Muchas gracias, Héctor. Gracias, Ana María. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Y, como les mencionamos, seguimos con las siguientes presentaciones. Pueden conectarse en los links que hemos habilitado. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Chao, chao.